Hablando sobre la historia de la cirugía, tenemos que irnos pero muchos años atrás. Pero no tan atrás, tú ya te extinguiste. Ok, nos remontamos al año de 1930, en el cual el profesor Solecki realizó un viaje a los Montes Sagros en Irak. En este viaje, el profesor descubrió 9 cuerpos del Neandertal de aproximadamente 45.000 años. Uno de ellos, varón, con el brazo derecho amputado. Es lo que nos llega a preguntarnos, ¿acaso fue esta la primera cirugía de la historia? Magia del tiempo. Cirugía en la época antigua. Las trepanaciones tienen lugar en varias culturas desde la época antigua. Este tipo de procedimientos se ha efectuado o se llegó a efectuar como parte del proceso terapéutico como último recurso. Las trepanaciones tenían lugar en cualquier parte de la bóveda craneal y sí, eran más utilizadas en niños y en adolescentes y también eran utilizadas en rituales sagrados o mágicos. El proceso de cicatrización ósea en la parte de las trepanaciones indicaban que los individuos habían sobrevivido a cierto procedimiento. Caldea y Sumeria, Mesopotamia. Para esta parte, prevalecía el conocimiento de la anatomía abdominal, principalmente del hígado. Sí, porque se consideraba que el hígado era el centro del organismo. Algo que también destacó en esta cultura fue el Código Hammurabi, que es el primer ejemplo de legislación sobre la práctica médica, el cual retribuía o castigaba a los médicos según su logro o su fracaso en la intervención. Cirugía en Bizancio. Los bizantinos se dedicaron a impedir la destrucción completa de las obras griegas, que se destacaron 3, Oribacio, Aetia y Pablo de Egina. Esta última describía la litotomía, describía también las operaciones de hernia, amígdalas y lo que es una amputación de mama. Los bizantinos también se destacaron por realizar cirugías traumatológicas en heridos por flecha, así como también a la realización de diversos hospitales que más bien funcionaban como asilos o refugios para indigentes o enfermos. Cirugía china. La tradición coloca el origen médico de acuerdo al reinado de 3 emperadores legendarios, que son Han Ku, que de acuerdo a su mito fue el fundador del universo. Luego de la separación del Yang y Yin. Consecutivamente, Shen Nun, que recaudó 100 remedios en un libro y se le atribuyó la introducción de la medicina herbolaria, al igual que la teoría de la acupuntura. Y el tercer emperador, que fue Kawan Chi, que le dieron la introducción del texto más antiguo, que fue Nei Qin, el libro de medicina. China, de acuerdo a la relación religiosa que se tenía, estos contaban que el cuerpo era sagrado y no debía tocarse. Por eso mismo no se realizó una investigación más detallada de la anatomía. Y encontramos el cirujano más famoso, que fue Watto, también considerado el dios de la cirugía. Ok. Se realizaron algunas operaciones. En una de ellas se encuentra, una de las más relevantes, es la castración. ¿Cómo sucedía esto? Pues se anestesiaban los genitales del hombre y se ligaba el escroto y el pene, para luego hacer presión con una venda de seda.
Consecutivamente, el cirujano entraba en acto y cortaba los genitales de enfrente de la pelvis con una tijera o con un cuchillo semicircular. Consecutivamente, se le agregaban polvos astringentes para calmar el dolor del paciente y para finalizar seguía comprimiendo hasta que cesara la hemorragia. Y la curación duraba de 3 meses aproximadamente. Los chinos también realizaban terapéutica, en donde una de las más importantes era la acupuntura, que duraba de 4 años para ser estudiado, y la moxibustión, que consistía en bolas o moxas de hierbas que luego consecutivamente se queman. Y una de las operaciones que también llegó a sonar en ese tiempo, que fue la operación de deformación de los pies de las niñas. Cirugía en egipcio. En el templo de Deir el-Bahari se veneraba a Imhotep. Imhotep era considerado el mayor terapeuta del gran imperio egipcio. La civilización de Egipto logró alcanzar estándares muy altos en cirugía gracias a 3 papiros muy importantes, que son Ebers, Smith y Brush. En el papiro de Ebers se describen las prescripciones terapéuticas, curación de llagas, tumoraciones y quemaduras. Ahora, en el papiro de Smith se describe la patología y heridas traumáticas, como luxaciones y fracturas. Y se describen 48 capítulos minuciosamente de casos clínicos. Cirugía en Alejandría. Alejandría fue fundada por Alejandro Magno. Esta fue una escuela que aquí tuvo la gran importancia de la anatomía y la disección de los cadáveres, que abrió una gran importancia a lo que fue la cirugía. Y el representante fue Herófilo. Herófilo accedió a la gran biblioteca y aquí hizo una aportación sobre la anatomía del cerebro y la diferencia en el cerebelo, y investigó sobre lo que fueron las arterias, y también hizo un estudio sobre próstata, sobre el globo ocular y el duodeno y el hioides. Erasistrato estudió el sistema nervioso central y hizo también lo del tratado de estenosis uretrales con un catéter en forma de S que él diseñó, y también describió las válvulas del corazón sigmoideas y tricúspide. Solano de Feso, príncipe de los médicos, fundó la obstetricia y la ginecología. Escribió el libro de enfermedades de la mujer y describió el útero, al igual que estudió su anatomía. Afirmó que el útero podría extirparse sin provocar la muerte. Bueno, ahora retomamos lo que sería la cirugía en Roma. En esta época, en Roma, la práctica médica era muy escasa, por lo cual los médicos eran mal remunerados. Dos de los acontecimientos más importantes que sucedieron durante esta época fue, 1, la aparición de Claudio Galeno, y 2, la organización de cirugía militar, quienes fundaron lo que sería Veterinaria, que era los hospitales
de campaña, y nosocomia, que son los hospitales para pobres. El mayor representante de lo que era la medicina en Roma, o la cirugía en Roma, fue Claudio Galeno. Y este personaje escribió muchos libros. Sin embargo, el más importante o el más conocido fue Apariciones anatómicas, el cual nos hablaba sobre principios de la anatomía, al igual que fisiología. Y pues contribuyó él mucho a esto gracias a sus aportaciones. Ya. Acción. La cirugía en la India fue una de las más avanzadas en la antigüedad. ¿Cómo sabemos esto? Esto lo sabemos gracias al escrito de Sushruta Samhita, el cual fue un compendio únicamente hecho para la cirugía, pero también tenía temas como lo que era medicina interna, patología, obstetricia, higiene, entre otros. También, ese manual describía 121 instrumentos quirúrgicos que se utilizaban, en el cual podemos encontrar un tipo de pinzas forceps llamadas quijadas de león y pinzas de garza. Cirugía árabe. En el campo de la cirugía, los árabes únicamente se dedicaron a ser recopiladores, en el cual Avicena y Averroes se interesaron en las obras médicas en el momento en el cual los árabes descubrieron las civilizaciones griegas. ¿Y qué es lo que hicieron? Transcribieron las obras de Hipócrates. Avicena, considerado el príncipe de los médicos, que podría decirse que puede ser considerado el primer médico en describir la técnica de traqueostomía, el cual utilizó un tallo de bambú como cambio. Abul Qasis se puede decir que fue el único médico en dedicarse a la cirugía, el cual expuso la importancia de conocer la anatomía, así como también basarse en la utilización del hierro candente y de las hormigas, de las cuales utilizaban su quijada como para la curación de heridas, a medida pues de que fueran como una tipo sutura. नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें झुका. En la época precolombina se dieron a destacar lo que fueron tres civilizaciones: Maya y Azteca en México e Inca en Perú. Asimismo, estas civilizaciones utilizaban lo que fue la herbolaria para remediar lo que eran sus enfermedades. La cirugía en México. La cirugía en México se dio a destacar por la civilización Maya y Azteca. Ellos utilizaron lo que fueron, se destacaron más en lo que fue la cirugía, obstetricia e igual lo que era odontología. Ellos tenían nombres para los personajes encargados de cada uno de sus métodos, como el médico, que en el video aparecerá lo que es el nombre, la partera y el cirujano. Los cirujanos fueron los que más destacaron, ya que ellos se encargaban de muchas cosas, como los métodos quirúrgicos utilizaban lo que era un cuchillo de obsidiana, y con esto abrían y ya procedían a hacer lo que necesitaban hacer en ese momento, como liberar un absceso o algo por el estilo, y ya utilizaban después un apósito. Ahora bien, también se destacaron de que porque en algún momento por las guerras y todo lo que había, utilizaban lo que era el cabello para suturar. Ahora bien, si en algún momento la nariz se perdía, utilizaban lo que era como una nariz artificial y lo utilizaban como injerto. Por otro lado, con respecto a la obstetricia, ellos eran conocidos por la fetotomía, es decir, de que ellos, para no arriesgar la vida de la madre, podían sacar al producto y así la vida de la madre estaría bien. Ahora bien, con la odontología
Ellos hacían como ciertas estéticas utilizando lo que era jade o piedras preciosas en su dentadura. Gracias. Aureo Cornelius Celsus fue un ilustre muy importante. A pesar de no ser un médico, hizo lo que era una obra donde plasmó la cura para las enfermedades dietéticas y quirúrgicas, al igual que farmacológicas. Principalmente también escribió un libro donde aquí nos hablaba básicamente lo que era los huesos de los órganos. También nos hablaba de lo que era la inflamación, lo que era la inflamación. Al igual en su libro nos describió lo que eran los traumatismos, también lo que eran las hemorragias, lo que eran las gangrenas, etc. También se le atribuyó lo que era la teoría de la inflamación, la cual era la de rubor, dolor, calor y humor. Discordies. Discordies fue un médico que él básicamente lo que hizo fue enfocarse en las plantas. Él recolectaba lo que eran las plantas para encontrar lo que era pues básicamente su efecto farmacológico. Él escribió una obra de aproximadamente 600 plantas. También a él se le atribuyeron se le atribuyó una obra de aproximadamente 5 libros. Cirugía en la Edad Media. La Edad Media inició con la caída del Imperio Romano a manos de los bárbaros en el año 476 después de Cristo. Prevalecía el cristianismo, en el cual a todos los fenómenos se les contribuía que eran a causa de Dios o Satán, en el cual todas las causas orgánicas no importaban, lo cual significó contradecir como tal el dogma hipocrático. El alquimista y el astrólogo eran las personas más solicitadas, en el cual la iglesia como tal decía que no se podía realizar disecciones a cadáveres, cosa que terminó para hasta el año de 1480. Pero ¿cuál es lo importante y relevante de la cirugía en esta época? Es de que la iglesia decía que la cirugía era una práctica bárbara, en el cual ésta la condenaba. Surgieron escuelas en Salermo, Montpellier, Padua y París. De Salermo salieron 2 representantes importantes, quienes fueron Roger y Rolando. Estos personajes tradujeron escritos de Hipócrates. De igual manera, estos personajes utilizaron la esponja saporífera con mezclas de opio, con mezclas de lechuga, jugo de mora y mandrágora y hiedra, con fines anestésicos. En el siglo XIII hubieron 2 cirujanos, que fue Guillermo Salicite y Lisfranc. Guillermo Salicite luchó contra el método del hierro candente y Lisfranc hizo la intubación esofágica y también realizó lo que fueron las suturas de los nervios cortados y dijo algo muy importante, que fueron las suturas intestinales y las trepanaciones craneales para las fracturas. Ok. En el siglo XIV. Soy el médico Henry de Mondeville y yo inicié con los métodos de curación de las heridas. Principalmente recomendé que las heridas no deberían de sondarse, al igual que no se les debería de aplicar ninguna pomada, ningún ungüento, y no curarlas con métodos raros usando bálsamos, sino en vez de eso ocupar un vino tan fuerte, una temperatura alta que el paciente pueda soportar.
Bueno, yo soy Guy de Chailiac. Principalmente fui un médico cirujano muy reconocido en la Edad Media. Me destaqué por mis obras que tuvieron grandes errores, entre ellos uno que yo mencionaba que la única forma para curar lo que era una hernia era castrando. Otro personaje destacado de la edad contemporánea era Berengario de Capri. Él realizaba disecciones a cadáveres, en el cual él hizo un libro de más de 1000 volúmenes donde daba a conocer imágenes de la anatomía del ser humano. Asimismo, en Francia, que era el centro mundial de la ciencia, habían clasificaciones sobre los médicos, en los cuales los médicos se conocían con vestiduras largas y con un botón cuadrado. En cambio, habían barberos que eran diferentes, ya que se vestían con vestiduras cortas, los cuales ellos no podían realizar muchas cosas, nada más podían cortaban cabello, afeitaban la barba y abrían abscesos superficiales. Asimismo, ellos pelearon como su derecho, entonces Felipe el Hermoso los ayudó y desde ahí fue que empezaron a tener importancia relevante en esta edad. Asimismo también estaban los que eran los médicos ambulantes, que los médicos ambulantes hacían sus servicios en castillos y entre otros lugares famosos. Sin embargo, ellos tenían mucha relevancia ya que tenían muy buenas intenciones, sin embargo, cuando tenían problemas eran sentenciados, hasta podían traer sentenciados con la muerte. Hola, mi nombre es Astrid Paston Cooper. Soy uno de los más grandes representantes de la cirugía británica a principios del siglo XIX. Mi carrera fue impulsada por mi tío William Cooper y mi nombre ha quedado ligado a diversos procedimientos quirúrgicos. Como tal, tenemos la enfermedad de Cooper, el ligamento de Cooper, la hernia de Cooper y la operación de Cooper. También realizamos cirugías para perros a mitad del siglo XIX. Hola, mi nombre es Erland Bohr Lagenberg. Fui un cirujano alemán del siglo XIX que tuvo aportaciones en la medicina como la cirugía de Lagenberg, los archivos de Lagenberg, el instrumento quirúrgico de la Sierra de Lagenberg, lleva mi nombre, y en mi época tuve aportaciones en la cirugía de cadáveres para la investigación de la anatomía. Hola, soy McDowell y fui el primer padre de la cirugía abdominal, asimismo el padre de la ovariotomía, ya que extraje el primer quiste de ovario. Bueno, yo soy Joan Differbatch. Principalmente me destaqué en el siglo XIX por ser un cirujano alemán que se caracterizó por ser uno de los primeros en realizar lo que eran las rinoplastias y lo que era cirugías de labio leporino y paladar hendido. También perfeccioné lo que era la técnica de miotomía, que esta básicamente consistía en cortar parte del músculo para corregir deformidades como lo era pues básicamente el desvío de los ojos. Mi nombre es Albert von Grafen. Nací el 22 de mayo de 1828 y fui considerado el padre fundador de la oftalmología. De regreso a Berlín, fundé mi clínica en oftalmología y fui la única persona en dedicarse solamente a esto en Alemania. Somos Joan Differbatch Y Albert von Grafen. y destacamos en la cirugía reparadora. Tal vez muchos se pregunten quién soy, así que aquí estoy para contarles un poco sobre mi historia. Mi nombre es Mathieu Delpech, nací en el año de 1773 y morí en el año de 1832. Soy de origen francés y fui un destacado cirujano y ortopedista, el cual se hizo muy famoso gracias a sus contribuciones en la cirugía. Una de las ramas en las cuales más me especialicé, o las que fueron tomadas en cuenta, fue en la corrección de
malformidades esqueléticas. Hola, soy Jackie Liz France. Soy de nacionalidad francesa y fui un cirujano ortopedista del siglo XIX y también ginecólogo. Fui un pionero de la extirpación del recto y también la amputación de lo que fue el cuello uterino. Hola, mi nombre es Yvonne Dubutre. Fui un patólogo y cirujano francés, primer especialista en extirpar el maxilar inferior, así como también drenar exitosamente un absceso cerebral, así como también describir claramente la patología de dislocación congénita de cadera, así como también contribuir para el siglo XIX la introducción del método anatomoclínico en la cirugía. ¿En qué? En Premiere. Mi hermano sí, pero yo no. Ah, está tu hermano, güey. Tu hermano es bien verga, pero dale. Cirugía árabe. En el campo de la cirugía fue... Blooper, estoy viendo un chingo de blooper. Ya. Chinga tu madre con tu blooper, güey. Con ese- Cirugía china. La tradición coloca el origen médico de acuerdo a 3 emperadores legendarios que se en China. Pues sí, en China. Ya, vamos, a su lado. Los más importantes durante esta época, bueno, fueron dos, fue la aparición de Claudio Galeno y de los hospitales de Nancy. Mamaste, puto. Y se quema. Y una de las operaciones que también llegó a sonar en ese tiempo, que fue la de la operación de deformación de las piernas niñas. ¿Por qué te huele la Porque es que ya me siento sucio, ¿no? Ya quiero bañar, quiero bañarte. ¿Ya? ¿No te faltó nada? Yo creo. Dale, síguele, güey. porque iba a otra cosa? Sigue, mira, sigue con el video, entonces no me lo voy a cortar. Que de acuerdo a su mito, que era de la escuela y la sección de grabación. Esos tres es que me da pena. Yo estoy viendo la cámara. Quiero ver acá la escuela. Cirugía de... Al momento de ir a un... Ay, no, corta ese pedazo. Ya me hice... Espérate, es que
prescripciones terapéuticas, curación de llagas, tumoraciones y Todos los videos de YouTube están contados. Papiro de Smith se describe la patología y heridas traumáticas como luxaciones, rompidas de hueso, Ya vale, madre. ¿En serio? No, digo, no sé. Es que el caso se trabó. ¿En serio? Sigue, no, sigue.